Bienvenidos a la primera clase del curso de Estrategia de Gestión para la Conservación de la Biodiversidad. Mi nombre es Jeff Pradel y los acompañaré como docente de este curso. ¿Sabías que el Perú tiene numerosos récords de biodiversidad, lo que lo convierte en uno de los miembros del selecto club de países megadiversos? Y que esta biodiversidad sustenta más de la mitad del PIB del Perú. En estas 16 semanas aprenderemos por qué es importante la diversidad biológica, cuáles son las principales estrategias para conservarla, cuáles son los pasos para seleccionar la mejor estrategia y finalmente ustedes podrán proponer una estrategia concreta para un sitio específico. Vamos con el curso. Hola con todos, vamos a realizar la clase correspondiente a la primera sesión. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver el contexto mundial, el marco conceptual, las estrategias de conservación de diversidad biológica y cuáles son las estrategias de conservación in situ. En el Perú tenemos alguna ventaja en diversidad biológica, en realidad sí, y esto nos ha hecho posible de que seamos parte del exclusivo club de los países megadiversos, en que tenemos récord, por ejemplo, tenemos récord en número de especies de plantas endémicas, en especies de peces, en recursos genéticos con 128 especies de plantas nativas domesticadas. Tenemos segundo lugar en extensión de bosques tropicales en América Latina y cuarto a nivel mundial. Éramos segundo en especies de aves, pero ahora Brasil nos ha superado y quedamos en el tercer lugar. Adicionalmente en el tercer lugar también estamos en anfibios y mamíferos. Poseemos 84 de las 117 zonas de vida. Somos el quinto país en el mundo en el número de especies de plantas. Ahora, si queremos ver esto visualizado a escala global, no solo en Perú, sino en zonas específicas en que tienen mayor diversidad, mayores endemismos, mayores inclusive niveles de amenazas a nivel global, podemos ver que siempre la zona de Perú se encuentra entre las más diversas, las zonas con mayores endemismos, inclusive las zonas con mayores niveles de amenazas. En este caso podemos apreciar la cantidad de especies de vertebrados totales por ecorregiones. Vemos que en las zonas más oscuras se puede apreciar que está en la zona de los Andes, en la zona de Brasil, en el sector oriental de África y en Oceanía. Si vamos específicamente para anfibios, ahí también Perú vuelve a destacar, en aves también, en mamíferos no tanto como en África y en Brasil, en reptiles también vuelve a destacar, pero en menor medida que otros países, en especies de mamíferos amenazados, también Perú vuelve a destacar a nivel mundial, en distribución de especies de aves amenazadas, también tiene bastante relevancia, sobre todo en la zona de los Andes del norte. Distribución de especies de anfibios amenazados, también en la zona norte del país. Áreas de endemismo de aves a nivel mundial, vemos que Perú tiene gran concentración de estos espacios. Áreas endémicas de mamíferos, un poco menos. Anfibios también estamos bastante presentes a nivel mundial. La riqueza de plantas por ecorregión, también tenemos una gran cantidad de especies. Diversidad de plantas vasculares, también estamos en los récords mundiales. Riqueza de vertebrados a nivel global, según los estudios de WWF, para anfibios, aves, mamíferos, reptiles. Porcentaje de ecorregiones que se han convertido del ecosistema natural a otro ecosistema. Porcentaje de las ecorregiones protegidas. Vemos que tenemos una protección media en el caso de la mayoría de países de Sudamérica. Pero ¿qué está pasando? Tenemos una gran riqueza, pero también estamos siendo vulnerables al cambio climático. Aumentos de temperatura en algunos casos provocan incendios forestales, como ha ocurrido inclusive en áreas protegidas en los últimos años. Mayor presencia de plagas, se ha perdido gran cantidad de los glaciares, como ya sabemos, entre los que destaca Pastoruri. El 89% de la infraestructura
viales altamente vulnerables a eventos climáticos, y eso es afectar la conectividad del país y otras actividades económicas. Existe mayor peligro de extinción de flora y fauna y también cultivos nativos. Tenemos una gran biodiversidad, pero también tenemos una gran responsabilidad con esta biodiversidad. Esta biodiversidad es motivo de orgullo para los peruanos, como se muestra en la encuesta que ven en pantalla, en donde los paisajes naturales y recursos naturales eran de los elementos que más se consideraban que causaban orgullo en los peruanos. Y ahora vamos a ver un poco del marco conceptual, que es la diversidad biológica, ¿no? Es la variabilidad de organismos, genes, ecosistemas que hay en el planeta. La definición oficial la podemos encontrar en el Convenio de Diversidad Biológica. ¿Y qué es la conservación? Cuando hablamos de conservación existen muchas dudas. Algunos las confunden en que conservación es sinónimo de protección y de no tocar. Para entender un poco mejor el concepto que es clave para este curso, tendríamos que recurrir a la fuente primigenia. ¿Cuál es esta? Es la Estrategia Mundial para la Conservación de 1980, que sacó el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La definición es la que ven en pantalla, ¿no? Que se define que puede entenderse como la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mejor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras. Esa es la definición oficial, digamos, más antigua que tenemos, pero a mí me gusta transmitir los conocimientos de una manera más sencilla. Vamos a entender también que la conservación no solo es protección, también la involucra, pero es una visión integral de la gestión del territorio que involucra la protección cuando requiere ser protegida en algunos casos, el uso sostenible, que es un elemento intrínseco de la conservación, como lo vamos a ver más adelante, y el estudio para sustentar las medidas de protección o las medidas de uso sostenible de estos recursos. Si queremos comprender de manera más fácil qué es la conservación, vamos a poner como ejemplo este huaco de la cultura chavín. Este huaco de la cultura chavín es delicado. Si se nos cae, se nos puede quebrar. ¿Por qué? Porque es frágil. Entonces, ¿qué tendríamos que hacerlo para conservarlo? Le podríamos poner una protección, una urna a prueba de golpes que permita conservarlo de manera adecuada. Entonces, estoy conservando este huaco de la cultura de chavín, no usándolo, protegiéndolo para que la gente lo pueda observar, pero que no lo pueda tocar. Entonces, estamos cuidándolo de esa manera. Porque, como hemos dicho, es frágil. Es una característica de este huaco. Pero si tuviéramos un juguete para niños, que es más resistente, que puede resistir a unos tratos más duros, entonces ¿cómo lo cuidaríamos? ¿No tocándolo? No. En este caso se puede usar este juguete usándolo adecuadamente. Entonces el mismo concepto, cuidar, va a depender de las características de cada objeto que tengamos, ¿no? En el caso de un objeto muy delicado, de frágil, lo vamos a cuidar no tocándolo, pero podemos usarlo indirectamente como la observación. En el caso de los juegos, vamos a hacerle un uso sostenible dentro de ciertos marcos, ¿no? Podemos hacer un uso más agresivo, pero también teniendo en cuenta ciertos límites. Lo mismo sucede con la naturaleza. Cuando hay ecosistemas frágiles, estos tienen que tener medidas de protección más alto. Cuando tenemos ecosistemas que pueden soportar un uso sostenible más intenso, se puede realizar, por ejemplo, los pastizales altoandinos, pero considerando ciertas medidas de manejo, como en la capacidad de carga, por ejemplo, el tipo de animales que promovemos de manera de ganadería intensiva o de ganadería extensiva. Ahora pasemos a ver cuáles son las estrategias de conservación in situ. Hay muchas estrategias de conservación in situ. Uno es la creación de áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas son la principal estrategia de conservación en muchos países del mundo, pero no es la única.
¿Qué más se puede hacer? Tenemos áreas protegidas que podrían ampliarse, como ha sucedido numerosas veces en el Perú, en el caso de Tabacoranambaye, en el caso de Cutervo y otras áreas naturales protegidas que han ampliado su extensión para cumplir mejor con sus objetivos. Otra estrategia de conservación podría ser cambiar la categoría de un área natural protegida. Por ejemplo, si es una reserva nacional, podría convertirse en parque nacional, o viceversa, de manera que se pueda cumplir mejor el objetivo para el cual fue establecido. Otra estrategia de conservación es la creación de conectividad entre áreas naturales protegidas. Es decir, como sabemos, la biodiversidad no está restringida a un solo espacio, y para mejorar la viabilidad de las especies y los ecosistemas que están en estas áreas naturales protegidas, se pueden realizar conexión entre estas a través de diversos mecanismos. Otra estrategia es mejorar la efectividad del manejo de las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas, si no son bien manejadas, no están cumpliendo su objetivo de conservación. Entonces, para que la estrategia de conservación funcione, es necesario que tenga una buena gestión, y esto se mide con la efectividad de la gestión. Otra estrategia es la restauración de áreas degradadas, y finalmente la estrategia más nueva que se está siguiendo tanto en Perú como a nivel mundial es el establecimiento de otras modalidades de conservación basadas en sitios específicos. La conservación ex situ, en cambio, es la conservación de parte o de la totalidad de individuos, de especies, que se almacenan para su conservación, su viabilidad genética y uso posterior. Ejemplos de conservación ex situ, por ejemplo, tenemos jardines botánicos, zoológicos, banco de polen, de semillas, banco de tejidos, que pueden apreciar en estas imágenes. En cambio, en la conservación in situ se conservan ambientes naturales o ambientes con intervención humana, pero que consideran la diversidad, la agrobiodiversidad nativa, por ejemplo, como son las zonas de agrobiodiversidad. En estas categorías también están las áreas naturales protegidas. Tenemos áreas de distribución de diversos cultivos nativos, entre otras estrategias de conservación in situ que vamos a ver con más detalle más adelante. Las áreas naturales protegidas tienen diversos niveles de administración. Están las que se administran a nivel nacional a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y ahí tenemos las diversas categorías que se tienen en el Perú, como parques nacionales, santuarios históricos, reservas paisajísticas, refugio de vida silvestre, reservas nacionales, reservas comunales, bosque de protección y cotos de caza. A nivel de gobiernos regionales tenemos las áreas de conservación regional, y a nivel de propietarios privados, que pueden ser personas naturales, comunidades nativas, comunidades campesinas, empresas, ONGs, pueden tener áreas de conservación privada. Entre las otras modalidades de conservación, diferentes áreas naturales protegidas que tenemos en la legislación peruana, existen varias que vamos a analizar en este curso, tanto del sector agricultura, forestal, de la Autoridad Nacional del Agua, inclusive de otros menos conocidos como son de minería, cultura, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Superintendencia de Bienes Nacionales, los gobiernos locales, y en menor medida el Ministerio de la Producción, ya que tiene principalmente modalidades más orientadas al manejo que a la conservación. ¿Cuál es la diferencia entre áreas naturales protegidas, incluyendo a las áreas de conservación regional y a las áreas de conservación privada, frente a otras modalidades de conservación? La principal diferencia es que la base legal que tienen las áreas naturales protegidas está completa, es muy buena, está muy desarrollada y es bastante específica para las características de Perú. Adicionalmente tiene una larga trayectoria, ¿no? Las áreas naturales protegidas tienen más de 60 años de historia
En las áreas de conservación regional son un poco más recientes y las privadas también, pero también tiene una gran cantidad de modalidades de esta modalidad establecida, ¿no? 75 para áreas naturales protegidas nacionales, 25 para áreas de conservación regional. Fuera de las áreas naturales protegidas, la que tiene una base legal completa y tiene un amplio desarrollo son las concesiones de conservación, que están en el marco de la ley forestal. Es la otra modalidad que está bastante desarrollada. Sin embargo, tenemos una serie de modalidades de conservación que algunos tienen una legislación un poco más completa, pero no tienen muchas modalidades establecidas, como pueden ser las zonas de agrobiodiversidad o los paisajes culturales, que recién están empezando a establecerse. Sin embargo, hay otras modalidades, por ejemplo, que tienen ciertas peculiaridades, como las áreas de conservación ambiental, que no tiene casi ninguna normatividad que las defina cómo crearlas, para qué sirven, qué efecto legal tienen, y no se puede establecer el número específico que hay porque cada gobierno local lo ha establecido de la mejor manera que ha considerado, y no hay un registro oficial de estas áreas de conservación ambiental. Concesiones forestales también tienen una larga tradición, ¿no? Sobre todo se han otorgado en Madre de Dios con bastante prolijidad, para el tema de castaña principalmente. Concesiones de ecoturismo, hay regiones que concentran la mayor cantidad, como puede ser Madre de Dios, Loreto y otras regiones en menor medida. Concesiones de conservación, San Martín destaca claramente frente al resto, aunque Madre de Dios y Loreto también están avanzando en esta modalidad de conservación. Como se puede ver en el mapa, en realidad las concesiones de conservación son bastante pequeñas. San Martín tiene las principales cantidades en hectáreas y en número de concesiones de conservación, y eso se puede apreciar en un mapa nacional. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estas modalidades de conservación? Vamos a reemplazar las principales por cada una de estas modalidades. Las concesiones de conservación, como ventaja, tienen un marco normativo completo. Sin embargo, tienen como desventaja que se demora mucho en establecerlas. Esto lo vamos a trabajar y desarrollar, que se está avanzando con la autoridad competente para mejorar esta situación. Por ejemplo, una concesión de conservación en Amazonas. Concesiones para aprovechamiento de recursos diferentes a la madera. ¿Qué ventajas tiene? Es que dan valor al bosque. A veces las figuras de concesión de conservación no son muy bien vistas porque si bien permiten el uso sostenible de recursos, tienen ciertas restricciones. En cambio, esta concesión es directamente para el aprovechamiento de los recursos que están en un ámbito determinado. Otra ventaja es que, al igual que la anterior modalidad, tiene un marco normativo completo. Las desventajas, igual que la anterior, un procedimiento largo de otorgamiento. La misma ventajas y desventajas para las concesiones de ecoturismo. Las zonas de agrobiodiversidad tienen una ventaja principal, y es que reconoce las prácticas ancestrales de las comunidades nativas y de las comunidades campesinas. Una desventaja, todavía tiene una poca promoción de esta modalidad. Recién en el año 2019 se ha reconocido la primera zona de agrobiodiversidad de acuerdo al marco normativo actual. Existen otras zonas de agrobiodiversidad que fueron establecidas bajo otros mecanismos. Áreas de conservación ambiental tiene como ventaja y desventaja la escasa legislación. Ventaja, la escasa legislación es que les da cierta flexibilidad a los gobiernos locales al no estar regulado. Sin embargo, eso también se convierte en una desventaja, ya que no es reconocido en todos los medios como una modalidad de conservación fuerte. Paisaje cultural tiene un marco normativo completo y tiene un nivel de aprobación que no es muy alto, que es una aprobación por resolución viceministerial. Otras modalidades de conservación requieren aprobación por el ministerio o por el ministro directamente, o inclusive más allá con un decreto supremo a través del presidente de la República. ¿Qué desventajas? Es que se tiene una limitada gestión efectiva de estos espacios. Es una modalidad que está en construcción, tiene un marco normativo completo, pero no hay mucha experiencia en eso. Y la experiencia del Ministerio de Cultura en gestión de estos espacios vivos también es limitada todavía.
Aquí vemos un paisaje cultural en Lambayeque, que es una propuesta que está en el Ministerio ya hace varios años y se prevé que en el futuro se concrete. Acuerdo de gestión para la conservación es otra modalidad que se regula no por las autoridades nacionales, sino es por el régimen privado entre dos o más partes. ¿Cuál es la ventaja? Que requiere un fuerte compromiso de las partes. Como es voluntario, fácilmente se puede dejar de implementar si no hay un fuerte compromiso de las partes involucradas. Geoparques, como ventaja, es una figura que fue desarrollada al igual que las reservas de biosfera por la UNESCO, tiene un respaldo internacional. Las desventajas es que en el Perú tiene un marco normativo casi inexistente. Servidumbres ecológicas se marcan también en el régimen privado, pero también requieren un compromiso de las partes y una parte que esté dispuesto a pagarle al otro propietario del terreno para que siga recibiendo los frutos de esta servidumbre. Tenemos el área de Huiquilla en Amazonas, que tiene la primera servidumbre ecológica del Perú. Ahora, ¿cuáles son los pasos para identificar áreas de importancia para la diversidad biológica y que nos pueda servir de base para establecer alguna modalidad de conservación? Existen diferentes criterios, metodologías. Les recomiendo descargar esta publicación de la web. Es una recopilación de algunos de los criterios y metodologías utilizados por algunas regiones del país, entre los cuales se encuentran Piura, Lambayeque, Amazonas y Cajamarca. Estas experiencias aisladas fueron sistematizadas y analizadas en esta publicación y pueden servir de base para ustedes, que establece de conjunto de criterios que se han utilizado para identificar sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica: la representatividad, singularidad, presencia de especies amenazadas, presencia de especies endémicas, presencia de parientes silvestres y centros de agrobiodiversidad, importancia hídrica, regulación de erosión, bosque como proveedor de bienes, cambio de uso de la tierra, riesgo de degradación ambiental, contigüidad, tamaño de parche, aislamiento geográfico, área mínima viable. Estos criterios pueden ser utilizados en su totalidad. En algunas regiones pueden establecer algunos criterios sí y dejar de lado otros, e inclusive se le puede dar más peso a unos que a otros. Un caso curioso ha sucedido en algunas regiones que han tenido problemas de conflictos por el uso del agua, en donde se ha priorizado la importancia hídrica con mayor peso inclusive que otros criterios biológicos, como pueden ser la representatividad. Y eso ya es decisión de cada región del país. Aquí tenemos algunos sitios prioritarios para la conservación. En el caso de Tacna se priorizó la zona altoandina por provisión de servicios ecosistémicos. También se priorizó algunos ecosistemas frágiles, como son las lomas y los tilanciales. En el caso de Amazonas también se realizó la identificación de sitios prioritarios con el apoyo de una ONG nacional, identificándose los que están en la pantalla derecha. Otro paso para identificar precisamente cuáles son los sitios prioritarios para la conservación es que tengamos en consideración que en el Perú se respetan los derechos adquiridos. En este caso, si hay derechos que están presentes en algunas regiones, deben ser identificados y mapeados, porque algunas modalidades requieren que, si quieres crear, por ejemplo, un área natural protegida, se requiere el consentimiento previo expreso de los titulares del derecho. Y en el Perú existen dos limitaciones al respecto. Uno, que no existe una base cartográfica total de todos los derechos adquiridos en el Perú. Y el otro es que existe una gran informalidad para el desarrollo de ciertas actividades, ¿no? Hay actividades que se realizan en ciertos espacios y que no tienen derechos otorgados, pero que tienen un derecho constitucionario tradicional que debe ser considerado. En la gráfica podemos ver en el lado izquierdo las comunidades campesinas que hay en la región Moquegua, al sur del Perú, incluyendo las que están inscritas en registros públicos y las que no están inscritas.
Y en el lado derecho vemos los petitorios mineros, que en el caso de Moquegua abarcan la mayor parte de la región, y es una consideración que debe de tomarse en cuenta a la hora de establecer una modalidad de conservación. Entonces, ¿cuál es la secuencia que propongo para que se establezca alguna modalidad de conservación? Primero es definir el área de interés por diferentes formas que se puedan identificar, y analizar si es un sitio prioritario para la conservación ya identificado por la región o a nivel nacional o por otros estudios. Y si es un sitio prioritario para la conservación, hay que definir qué objetivo queremos para este sitio. Va a ser conservar diversidad biológica, va a ser mantener especies de la biodiversidad del país, va a ser proteger algún paisaje cultural vivo, va a ser una porción de la diversidad geológica del país. Entonces, esta primera definición del objetivo de qué es lo que quiero priorizar o conservar en estos espacios va a servir para definir qué modalidad vamos a elegir. Si es una modalidad relacionada a la biodiversidad, como puede ser las áreas naturales protegidas, las áreas de conservación regional, las áreas de conservación privada o las concesiones de conservación. Luego de esto hay que analizar si estamos hablando de una tierra que es de propiedad del Estado o si es una tierra de propiedad privada. Si no es una tierra pública, es decir, si es privado, podemos hacer zonas de biodiversidad, podemos hacer servidumbres ecológicas o podemos hacer áreas de conservación privada. Otro criterio para elegir la modalidad es si existen derechos, como hemos visto en el caso del ejemplo de Moquegua. Si no existen derechos, es más fácil crear modalidades de conservación como concesiones de conservación, áreas de conservación regionales o áreas naturales protegidas. Es posible otorgar cuando sí existen derechos en estos espacios, pero siguiendo las metodologías participativas y el consentimiento de los titulares de derecho. Pero si existen derechos, existen otras modalidades que, al no estar reguladas o no contemplar este tema, pueden tener mayor flexibilidad, pero estas consideraciones pueden modificarse en el futuro conforme vayan madurando estas nuevas modalidades de conservación. Por ejemplo, en el caso de paisajes culturales, si bien en las normas originales para establecer los paisajes culturales se tenía la identificación de los titulares de derecho, en la práctica este tema se está convirtiendo en uno de los principales frenos para el establecimiento de esta modalidad de conservación. Y estos sitios prioritarios identificados sirven como una guía para orientar la creación, por ejemplo, de alguna modalidad de conservación, como es el proceso desarrollado en la región Amazonas, en el norte del Perú, donde en cada una de las modalidades de conservación se han analizado. En algunos casos ya existían áreas naturales protegidas, en otros casos ha servido para crear nuevas áreas naturales protegidas, para crear áreas de conservación privada o para crear áreas de conservación regionales u otras modalidades como concesiones de conservación. Y todavía hay algunos sitios prioritarios en donde, por escasez de recursos técnicos, humanos o presupuestales, todavía no se ha hecho o no se ha establecido alguna modalidad de conservación. Ahora vamos a conversar un poco ya de la parte más práctica y operativa de qué significa crear una área natural protegida u otra modalidad de conservación. ¿Por qué? Porque cuando uno crea una modalidad de conservación lo hace con algún fin específico. Por ejemplo, crear o conservar una determinada especie o ecosistema de la diversidad biológica del país. Sin embargo, en algunos casos, algunos proponentes de alguna modalidad de conservación quieren impulsar la creación de una modalidad de conservación para frenar alguna actividad económica, y ese no es el fin de las modalidades de conservación. Para eso se pueden seguir otros mecanismos, pero el principal objetivo de las modalidades de conservación es conseguir un fin específico y no prohibir alguna actividad económica. Entonces vamos a analizar algunas modalidades de conservación, de cómo están gestionadas en la práctica,
si cuentan con un jefe o un coordinador en el ámbito o en la zona donde está la modalidad de conservación, si tienen un documento de gestión estratégica y si la institución rectora tiene capacidad institucional para gestionar estos espacios. En áreas naturales protegidas cuentan con jefes de áreas naturales protegidas nombrados por la Autoridad Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el CERNAM. Cuentan con un plan maestro que es aprobado por este jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y tiene una gran cantidad de personal y recursos asignados por el gobierno central, además de recursos que provienen de la recaudación por actividades económicas como las visitas turísticas. Las áreas de conservación regional cuentan con un jefe de área de conservación regional. No en todos los casos, por cuestiones presupuestales, en algunos casos se le asigna esta función a un especialista del gobierno regional. Cuenta con un plan maestro que se aprueba por ordenanza regional, y las capacidades institucionales son diversas de acuerdo a los recursos de una región o a la prioridad que se le dé al tema ambiental en una región. Las áreas de conservación privadas cuentan con el propietario, pero puede delegar la administración a un tercero. El plan estratégico es muy simplificado a través de una ficha técnica, y la capacidad institucional es diversa. En la práctica se ha determinado que cuentan con mejores recursos las áreas de conservación privadas con propietarios individuales que los comunales. Las concesiones de conservación cuentan con un titular del derecho y cuentan con ahora se han simplificado los planes de manejo, ahora son declaraciones de manejo. Y las capacidades institucionales son diversas. Zonas de agrobiodiversidad es conducido por el agricultor y administrado por el agricultor, que no tiene ningún plan estratégico definido, y las capacidades para gestionarlo son diversas dependiendo de las comunidades que la gestionen. Paisajes culturales, no está definido que deban tener un jefe o coordinador local. En muchos casos la Dirección de Paisajes Culturales con sede en Lima es la que dirige la administración y la puede delegar a través de las diferentes oficinas desconcentradas del Ministerio de Cultura. Tiene un plan de gestión aprobado por esta Dirección de Paisajes Culturales, y las áreas de conservación ambiental no está definido quién debe ser el jefe o coordinador a nivel local, y un plan estratégico tampoco está definido, pero se podría entender que el plan de acondicionamiento provincial de un gobierno provincial es el plan estratégico de esta modalidad de conservación. Y las capacidades institucionales van a depender mucho de un gobierno regional a otro. ¿Cuánto puede costar? Cada vez que se le pregunta a alguien sobre este tema va a contestar depende. Es verdad, pero yo quería igual poner una cifra de un ejemplo específico que puede ser mucho más o mucho menos, pero para que puedan tener una idea. ¿De qué va a depender el establecimiento? Si el área es más grande va a costar más dinero, si es más pequeña va a costar menos dinero, si está más cerca de la ciudad va a ser más barata la gestión y trasladarse allá y hacer los estudios, si está mucho más lejos va a ser mucho más caro. Entonces estas consideraciones de logística para hacer los estudios de la propuesta de modalidad de conservación va a variar. Para este caso, de la región San Martín del año 2014 se hizo este cálculo de cuánto costaría establecer una concesión de conservación, que suman poco más de 50.000 soles, pero como mencioné va a depender de muchas características. ¿Cuánto tiempo demora? También depende de cada modalidad de conservación. Hay plazos legales que están establecidos en los documentos, o por lo menos en la modalidad de conservación, que tiene mayor desarrollo legal, pero esto en la práctica no siempre se cumple por diversas consideraciones. En el caso de las concesiones de conservación de San Martín, estos son los plazos en días que tomó cada etapa para el establecimiento y gestión de esta modalidad de conservación. Como les mencioné al principio, también cuando se crea una modalidad también debemos de conocer qué implica, qué efecto legal tiene. Es decir, si yo creo un área protegida y sucede algo, ¿a quién se le tiene que recurrir? ¿Cuál es la autoridad competente?
a quién se le pide opinión respecto a los instrumentos de gestión ambiental. Para el caso de las áreas naturales protegidas, sí requiere opinión de una autoridad, que en este caso es el CERNAM, y la opinión es vinculante para el caso de áreas naturales protegidas de Administración Nacional y de áreas de conservación regional, y no es vinculante para el caso de áreas de conservación privada. Todo el resto de modalidades no está claro de la opinión de alguna autoridad competente, salvo para el caso de recursos hídricos que requieren la opinión de la Autoridad Nacional del Agua, que son los principales organismos opinantes del instrumento de gestión ambiental, tanto el CERNAM como la Autoridad Nacional del Agua. Ahora hay modalidades de conservación que son aprobados en el alto nivel del gobierno, como son las áreas naturales protegidas nacionales y regionales. Entonces requiere también no solo de un proceso técnico, sino de una decisión política. Desde el año 2011 hasta el 2015, en el gráfico que pueden apreciar, existen diferentes etapas en la priorización a nivel de gobierno. Vemos que en el 2011 hubo una proliferación bastante alta de áreas de conservación regional, áreas de conservación privadas y áreas naturales protegidas de Administración Nacional, pero en los años siguientes fue bastante limitado solo a las áreas de conservación privadas, que si bien se establecieron en un número elevado, pero por la extensión reducida no se puede apreciar mucho en este cuadro. Pero si lo vamos por número absoluto, en el cuadro anterior lo vimos por extensión, vemos que las áreas de conservación privada han destacado en los últimos años, ¿no? Que ahora actualmente superamos los 140 áreas de conservación privada. También hay que considerar la elaboración del expediente técnico que sustente el establecimiento de una modalidad de conservación. Usualmente este expediente técnico sustenta y justifica por qué es importante crear esta modalidad de conservación, y son de diferentes volúmenes y extensión y profundidad de acuerdo a la modalidad de conservación y a los términos de referencia que establece cada modalidad de conservación. A nivel internacional se cuenta con una reciente estándar global para la identificación de áreas claves para la biodiversidad, que también lo pueden descargar en internet. ¿Y cuál es la importancia de las otras modalidades de conservación diferentes a las áreas naturales protegidas? Y para hablar un poco de esto vamos a ver el caso específico del gobierno regional de San Martín, en donde se pusieron una meta bastante alta en su plan de desarrollo estratégico concertado, de que más del 50% de la región se encuentre bajo alguna modalidad de conservación. Sin embargo, las áreas naturales protegidas, si bien tienen un número elevado en San Martín, una extensión amplia, se ha mantenido en los últimos años, y que ha crecido otras modalidades de conservación basadas en sitio. Aquí podemos ver un mapa a la derecha de la región San Martín, bastante coloreado, en el que no solo son cubiertos por áreas naturales protegidas que aparecen en color verde oscuro, sino también se han desarrollado otras modalidades de conservación, como son las concesiones de conservación en verde claro y las OCRES en el color que pueden apreciar en la pantalla. Adicionalmente al mapa que figura en la diapositiva anterior, el gobierno regional de San Martín continuó trabajando en establecer nuevas concesiones de conservación, cubriendo gran parte de la región con fines de conservación. Y para finalizar vamos a hacer unas reflexiones finales. Debemos establecer diversos criterios para establecer la mejor estrategia de conservación. Debemos de considerar la viabilidad técnica, si existe sustento técnico para considerar que el área es relevante para la conservación de la diversidad biológica bajo los criterios y metodologías que hemos visto en la presente clase. También la viabilidad económica. ¿Va a ser posible gestionar esta modalidad de conservación? ¿Quién la va a gestionar? ¿Cuánto va a costar? Ese es un criterio también importante para tomar en cuenta. La viabilidad social. No siempre es bien entendida todas las modalidades de conservación y en algunos casos han generado bastante rechazo. Por lo tanto, los procesos participativos, el respeto a los derechos adquiridos, a los derechos de uso de los territorios es un criterio importante para establecer la modalidad de conservación. Y también la viabilidad política. En algunos casos ya se prevé que
que no se creen más áreas naturales protegidas de administración nacional, o que si se crean sean muy puntuales porque ya tenemos el 17% del país bajo esta modalidad de conservación. Un listado básico y preliminar es el que ven al lado derecho de la diapositiva, que es el documento de trabajo número 3 del CERNAN referido a guías de modalidades de conservación. Esta guía fue escrita por mí hace ya varios años. Participé en una actualización con el Ministerio del Ambiente poco después, sin embargo hasta ahora no se ha podido publicar y está ya a poco tiempo de publicarse. Y al estar, como mencionaba, ya el 17% del territorio continental del país bajo la modalidad de área natural protegida, esto en realidad es muy importante porque justo el 17% es la meta que se había establecido a nivel internacional para que se llegue hasta el 2020 con las metas de Aichi. Esta meta del 17% nosotros ya la logramos hace 10 años, estamos bastante bien y por eso también no se prevé que crezca el porcentaje terrestre, por lo menos en los próximos años, de manera significativa. Ahora las metas de Aichi tenían una horizonte temporal hasta el 2020 y ya se está trabajando a nivel global las nuevas metas para el siguiente decenio respecto a la diversidad biológica mundial. Y finalmente también el tema de otras modalidades de conservación está siendo desarrollado a nivel global de manera significativa. Hay un borrador de una guía para establecer y gestionar otras modalidades de conservación basadas en área. Yo tuve el privilegio de participar en la revisión de este documento y también lo pueden descargar de internet para que lo revisen y puedan trabajar de una mejor manera. Hemos llegado al fin de la primera clase.